Buenas, ¿cómo estás? Soy Caterina, soy coach de propósito de vida y estamos en otro domingo más de conversaciones con propósito, de estos encuentros en los que entrevisto a una persona que ha encontrado su propósito de vida, que lo está ejerciendo y que además va a compartir con nosotros cómo fue que lo logró, cómo fue que llegó a esa decisión de dejar lo que podía ser un trabajo seguro para hacer lo que ama, realmente, con todo el riesgo asociado y con todo el miedo que hay que atravesar. Apagué el ring light porque estaba creando como unos colores extraños en mi cara. Así que aquí estamos. La persona que nos va a acompañar hoy es chilena. Ella vive actualmente en Perú. Ella nos va a contar cómo nos conocimos, cómo así fue que coincidimos en esta vida. Pero lo más importante es que José Benavente o la José ahora hace lo que ama. Escuchó el llamado de su corazón, se dio cuenta que la vida tenía un sentido superior por encima de lo que estaba haciendo en su día a día y hoy viene a compartir con nosotros su historia. Ya está José aquí, voy a darle el paso para que converse con nosotros acerca de qué tips puedes aplicar tú también en tu vida para dar el salto de hacer lo que amas más allá del miedo. Toma un ratito para relajar tus hombritos, para respirar profundamente. Y mi José hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Kate, por la invitación. Feliz que Feliz de estés estar aquí. aquí. Yo muy contenta de que nos está acompañando, que las personas han puesto muchísimos recordatorios para poder estar en este encuentro, para poder ver tu historia. ¿Cómo te gusta que te digan, José? José, José, tú eres María José Benavente, pero hacia ojos del mundo tú eres José, José Benavente, y nos conocimos ¿cómo? nos conocimos por el destino, ¿no? Trabajamos las dos en Procter, pero no coincidimos en la oficina, ¿no? Yo vengo de Procter Chile, por vueltas en la vida llegué a Procter Perú y de repente un día me hablaron de ti, bueno, Uchi de la Peña, muy Uchi amiga de la mía. Peña, claro, que con ella yo sí coincidí en un tiempo en Procter, ella continúa en Procter por un tiempo más y coincide contigo y nos hizo como que el puentecito. Ajá, Uchi, bueno, yo empecé a dictar clases de yoga en Procter y Uchi me dice, tú tienes que conocer a Kate, tú tienes que conocer a Kate porque, y entonces ahí llegué ya buscando un poco este sentido, pues no, ya sabiendo que lo que estaba haciendo no era lo que quería para toda mi vida y con todo el miedo que eso significa después de haber tenido una carrera tan larga y haberle metido tanto esfuerzo a eso, dije ya, te busqué, te googleé, llegué a tu página y dije, this is it, aquí tengo que ir. Y sabes qué loco, cómo es la vida, que mientras tú estabas por conocerme, yo de alguna forma ya te conocía y quizá de una forma un poco extraña. Yo di por muchos años clases de yoga en Procter, para quienes se conectan por primera vez o son nuevos en esta comunidad, yo trabajé en Procter 14 años. Yo luego que salí de Procter me certifiqué como profesora de yoga, como coach de vida y uno de esos días pues las cosas ocurren y yo empecé a dar clases de yoga en Procter por 3 años más o menos. Un tiempo ya yo no las daba directamente, pero le daba a personas de mi equipo, de mi staff y un día me dicen, mira Kate, ya no vamos a renovar contrato porque hay una gerente de Procter que ahora es profesora de yoga y va a empezar a dar las clases en Procter y yo, qué interesante, sin saber que después esa gerente iba a contactar conmigo por otros temas de la vida e íbamos a recorrer una parte de este camino. Y es muy extraña la vida y cómo ocurren las cosas. Para mí fue cerrar un ciclo de haber dejado la empresa en algún momento, regresar a la empresa a dar yoga y ahora darle la posta a una persona que también encontró su propósito, empezó a dar clases de yoga en Procter y ahora decide hacer su vida por su lado y persiguiendo y disfrutando su camino. Vámonos más atrás, José. ¿Cómo así tú terminas en Procter? ¿Cómo así tú entras a esa empresa, a esta multinacional súper exigente, súper prestigiosa, súper estresante a veces, pero una gran escuela de muchas, muchas cosas de vida? Mira, yo estudié ingeniería comercial, último año de la universidad, tenía tiempo libre y dije, ya, ¿qué hago? Y no era mi vocación, no era, yo quería trabajar en ese entonces, que no tenía ni siquiera claro qué quería hacer con mi vida. Yo veía tipo finanzas, quiero irme a la bolsa, nada que ver ya. Y Oh, una amiga wow. me dice, ¿por qué no postulas a Procter?
porque tienen horarios flexibles, entra. Y postulé para finanzas y me dijeron, no, marketing, porque no hay puesto en finanzas. Y yo, bueno, dale, voy. Sin cuestionarme, sin preguntarme cómo Wow. estoy yendo, ¿no? Entonces creo que ahí fue lo primero que tienes señales, pero no las vas viendo. Y obviamente que entras a esta rueda y empecé a aprender y me encantó, o sea, todo el mundo que se te abre, todos los conocimientos, este, y empiezas a vivir en un acelere, porque empiezas ahí a correr y te promueven y vas por más logros y vas por más cosas y hasta que de repente un día, yo lo llamo mi crisis de sentido, pero viví realmente una crisis que decía, ¿qué hago aquí? Pero no sabía qué más hacer, porque decía, y después me puse a leía libros, pues no, y era como encuentra tu pasión, eso que te apasiona, eso que haces bien, y yo decía, yo no sé qué hago bien, no sé qué más me Y gusta, es en como que, paralelo la exigencia de ese trabajo, ¿no? Porque el tema cuando estamos en Procter es que no te queda mucho tiempo libre para pensar en tu vida, sobre todo si sigues escalando y escalando. ¿Tú qué hacías en Procter? Marketing, pero específicamente, ¿cómo era un día a día así promedio de tu vida? no, y cuando yo estaba en Chile, yo trabajaba 10 12 horas porque tengo perfil autoexigente, entonces me despertaba, iba a trabajar a 8 de la mañana y a veces podía estar hasta las 10 11 de la noche y el fin de semana muerta, pero ¿qué hacía? Empecé en marketing, manejando marcas y sí, y así hacia adelante, pero no tenía tiempo, pues, ¿no? Entonces sí, y ahí fue que gracias a eso llegué al yoga, porque llegué a ahí me estoy adelantando, pero me dio una crisis de estrés, este, no podía dormir, Kate, yo podía estar tipo 2, 3 noches sin dormir, así, Wow. y lo empecé a sufrir, y yo decía, no se puede vivir así, o sea, yo no voy a poder vivir así, o sea, literalmente, esto no es vida, y entonces lo empecé a pasar súper mal, y así llegó al yoga, gracias a la crisis también del estrés. Y lo loco, José, es que no dormías porque te iba mal, no es que no dormías porque, sabes, no estabas desempeñándote correctamente, al contrario, tú tenías una muy buena carrera en Procter, pero en paralelo a esa exigencia venía el que más, que más, que más, que más, ¿no? ¿Por qué no dormías? ¿Dónde se iba tu mente? ¿Qué era lo que generaba ese insomnio? Lo que nos puedas contar. Que no, era como ya, que siempre en las reuniones, en las yo tenía un perfil súper autoexigente, sí, muy autoexigente, entonces era como, y también si nos vamos más adentro, un poco de desconfianza en mis capacidades, por más de que a mí me iba increíble, yo siempre dudaba de. Claro, un poquito de ese síndrome de impostor que a veces sentimos, ¿no? Como que en algún momento llegaré al tope en el que ya no puedo con este proyecto. Yo me acuerdo que me daban presupuesto de $5 millones para una campaña. Yo, ¡ah! Si yo soy chiquita, ya tenía como 30 y tantos, ¿no? Yo no puedo manejar algo así para adentro y para afuera, como vamos a ver con la agencia, ¿qué vamos a hacer? O sea, requiere mucha seguridad de parte de uno trabajar en el mundo corporativo, ¿cierto? Porque siempre está esa dudita adentro de, puedo meter la pata horrible y son $5 millones. Sí, y claro, sobre todo cuando tienes, claro, este camino también me ha llevado mucho trabajo personal, pero eran muchas dudas, no confiar en mis capacidades, entonces eso también era, no me va a ir bien o me iba bien y yo no lo veía y todo el mundo era como que increíble y yo, chuta, en verdad no, seguía ahí dudando y era como me lo están diciendo porque les caigo bien, entonces imagínate. Y por Y eso muy era, loco ese proceso en el que ya a través de todo esto llegas a una crisis de estrés, una crisis de sentido. ¿Cómo se manifestó en tu cuerpo? bueno, no podía dormir, estaba súper acelerada, no me llegó la regla por un año entero. Imagínate, por Dios. Sí, Wow. imagínate lo estresado que estaba mi cuerpo, que era como tú no estás, o sea, cuando empecé a leer era como, claro, tu cuerpo lee el estrés y dice, tú solamente estás lista para salir corriendo o fight or flight, o sea, tú no eres apta para hacer nada más que tu cuerpo se adapta. Entonces cortamos todo lo innecesario. Claro, y eso era innecesario en ese momento, un año así, un año, imagínate. Entonces, no, Wow. ¿Y en qué momento dices, ok, ya, tengo que tomar esto por el mango, tengo que tomar este asunto por las riendas y hacer algo al respecto? ¿Hubo algún día que tú dijiste, hasta hoy? sí, fue cuando pasó como que no podía dormir 2, 3 noches, y ya el tercer día era como, ya sabía que no podía pensar, quería llorar, o sea, imagínate, salía el sol y yo quería llorar porque no podía dormir, entonces era horrible, era un infierno, en verdad, cuando uno no duerme aparte todo se vuelve más grave, ¿no? Entonces ahí yo dije, no, ya,
¿qué hago? O sea, algo, o me mato y no sé, ¿entiendes? No llegué a esos extremos, pero era como, ¿qué Claro, hago? la mente ya no piensa, ya no coordinas, ya dicen que cuando estamos más de 24 horas despiertos, hasta la hora 27 ya empiezas a actuar como un borrachito, ya empiezas después a actuar como zombie y después ya no actúas. O sea, y tú ya estabas en ese nivel de tercera noche sin dormir. Y me parecía demasiado loco porque ya lo sentía, pero imagínate irte a acostar y tu mente no la podías desconectar. En ese entonces yo no tenía ninguna herramienta Muy de bien. respiración, de meditación, nada, entonces me quedaba ahí dando vueltas, dando vueltas. Sí. Y dijiste, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo así tomaste acción? Y sabes que en ese entonces yo no tenía a la mano ningún círculo como de yoga o terapeuta, como que hoy día como que todo lo que me rodea es eso, ¿no? Pero en ese entonces yo no sabía nada y yo me metí a Google y era como, no puedo dormir, ¿qué hago? Y ahí empecé a llegar como al yoga, todo era respira, medita, yoga. Mi mamá siempre me había hablado de la respiración toda mi vida, pero yo siempre le decía, mami, qué inservible, como que por favor dame algo que me sirva, ¿no? Porque yo era tan también mental que era como listo, dame una pastilla porque tengo que seguir y seguir avanzando y seguir avanzando. Entonces, Ajá. entonces ahí googleé y empecé a ir a un centro de yoga que quedaba cerca de mi casa. Bueno, también empecé a ir a psicólogo, pues no en paralelo porque también todo esto era una crisis de Claro, sentido algo muy total, pues, fuerte, ¿no? claro. Claro, claro, claro. Ok. Y cuando empezaste a hacer yoga, ¿qué sentiste? ¿Fue desde la primera vez que te enamoraste del yoga o fue así como que vamos a seguir haciendo esto a ver qué pasa, a ver si funciona? O sea, lo que me pasó fue que salí de la clase y y me sentí mucho más calmada y empecé a poder dormir más. Bueno, empecé a dormir 6 horas y así. Lo pasaba mal durante la clase porque las primeras clases de yoga con un cerebro que habla y habla y habla es como un tormento, pues no es como, ¿qué es esto? Me quiero ir corriendo. Pero veía que salía de esa clase y algo pasaba, ¿no? Había una diferencia y me sentía mejor. Entonces dije, bueno, aquí hay algo, no entiendo qué pasa, pero algo empecé a sentir, ¿no? Y yo creo que también es esa intuición que tú sientes, hay algo aquí, ¿no? Hay algo interno que se siente. Entonces dije, bueno, voy a seguir aquí, quizás esta sea la solución a mi vida. ¿Y cambiaste algo en tu día a día en el trabajo, algo en tu día a día en Procter como consecuencia mientras tanto? Y se acaba de unir Uchi de la Peña, la que hizo este match entre tú y yo para encontrarnos por la vida. Hola Uchi, bienvenida. Y gracias a todas las que están aquí, pueden hacer sus preguntas, pueden colocar todo lo que quieran. Les recuerdo que estamos con José Benavente, ella pasó de mundo corporativo altamente estresante, búsqueda de sentido, a una vida completamente distinta y es la historia que nos está contando. Entonces, en tu día a día, ¿qué cambiaste? Bueno, creo que cambiaron otras cosas entre que empecé a ir al psicólogo también, pues la terapia también te ayuda a, a ya no ser tan autoexigente, como muchas cosas de mi personalidad fueron cambiando, no latigarme, no autocastigarme. Y en mi rutina ya dormía más, me despertaba temprano, iba a yoga, entonces tenía una rutina más sana también. Empecé a comer Más mejor, orden. más saludable. El hecho de ir a hacer yoga no te permitía, o sea, por ejemplo, comer de cierta manera porque lo pasabas pésimo si comías antes de la clase. Entonces, como que empiezas a hacer estos buenos hábitos, empiezas a construir estos buenos hábitos alrededor de esa cosa sin darte cuenta, quizás. Y una cosa que a mí me pasaba, y no sé si tú lo experimentaste también, es que en cierto momento empecé a ver como con menos peso o importancia, realmente le puse la proporción real a los problemas del trabajo, porque para mí antes eran todo. Era como que "Ah, mi proyecto de Pantene este fin de semana, tengo 100 chicas en todo de magnitud de lo que era tu trabajo. Yo te sigo viendo, pero veo que ahí está como pensando tu internet. Igual, aquí seguimos y igual todo va a quedar grabado. ¿Estás ahí, José? Sí, ahí está. Ajá, Ahí, cuéntame. ya. Sí, le quitas la gravedad, empiezas a ver las cosas por cómo son, ¿no? Yo también, antes era como todo era terrible, este,
todo era terrible, todo era grave, ¿no? Gravedad. Le empiezas a poner algo un poco más de liviandad a tu día a día y te das cuenta, no se va a acabar el mundo si yo no llego con una pieza de gráfica el día y a la hora que es. Este, lo que yo veo con el yoga es que te permite salir, ¿no? Del problema, salir y como, lo explico, es como te vas, como cuando sales de todo el tumulto, lo puedes ver desde una montaña con otra perspectiva y dices, ok, era así. Cuando estás allá adentro es como que lo ves mucho más grande, si es que lo ves para arriba se ve mucho más grande, más grave. Ejemplo perfecto, es tal cual, estás dentro de un concierto, dentro de un tumulto, tú ves y todo parece que te cae encima, que te abruma, sales de ahí, lo ves en perspectiva, lo ves objetivamente desde afuera, eres observadora y puedes resolver además, porque adentro no hay mucho que puedas hacer. Cuando salimos del problema y lo vemos desde afuera, todo empieza a cambiar. Y la gente a tu alrededor en la oficina, cuando veía estos cambios en ti, ¿qué te decía? Que tenemos conectada a Claudia, tenemos conectada a Ucha, varias personas que por ahí han sido quizá testigos de tu cambio, de tu reevolución. ¿Qué Sí, ocurrió? y ahí solo para agregar, también siento que el yoga, quieras o no, puedes ser una persona cero espiritual, pero empiezas a conectar a darte cuenta que depende de ti, que está dentro tuyo, como que empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y cambias también tu actitud. Antes vivías como echándole la culpa al mundo, etcétera, y después dices, bueno, el trabajo es adentro. Y si yo no cambio adentro, nada va a cambiar alrededor. Y eso para mí fue, wow, como que pasé de vivir toda mi vida como víctima, me hicieron Mm. esto, mi jefe de miércoles, y no sé qué, a darte cuenta de que la vida no es realmente así, ¿no? Entonces, sí, bueno, al principio me costó muchísimo, Kate, el pasar de ser la ejecutiva a ser yogi, pues, ¿no? O más hippie, porque en la oficina era como, yo era hippie. Creo que ayudó un poco el hecho de que yo igual estaba en Santiago, y en Santiago Mm. mis amigos me conocían como, cuando llegué a Lima ya estaba un poco más metido en el yoga, entonces no fue ese cambio tan drástico. Ah, claro, ya llegaste con parte de tu personalidad asociada a esas prácticas, ya no era como que la persona es súper procteriana, así súper como que si no está en un Excel y no suma, no existe, que yo siempre uso ese ejemplo, ¿no? Para este contraste de temas, o que eres gerente o eres hippie, pero realmente tú llegaste como con un punto medio a Perú, a tu asignación en Perú. Y ahí la Sí, gente te veía como alguien distinto, como alguien más tranquila en medio de todo el tumulto. yo creo que sí, y de hecho me ayudó mucho como el yo pararme desde ahí y decir, bueno, esto es lo que yo creo, ¿no? Sin Mm. dudar, y desde ahí, desde el gerente general me decía, ya, José, ¿cuándo nos das clases? Entonces, que yo pensaba como que eran autojuicios, porque yo decía, no me puedo mostrar de esta manera porque van a pensar que no soy eficiente en mi trabajo. Todos eran cosas Claro. mentales. Y cuando me doy cuenta, no, en verdad esto sí aporta, y en un día hice una charla de mindful working, como que, y puedo aportar, es completamente distinto, pero de nuevo, son juicios que vienen desde nosotros, son creencias que nosotros decimos, no pueden ver que hago yoga porque van a creer que no soy productiva, digamos, de cierta manera. Claro, claro, que ando en otras nubes distintas y no en los números, sino en el consumidor. Y al contrario, potencia muchísimo el ser creativa, el ser eficiente, el ser estructurada, el tener estos elementos adicionales. ¿En qué momento dijiste, ya, yo quiero yoga no solamente para mí, sino compartirlo con otras personas? Yoga, meditación, respiración. ¿En qué momento dijiste, esto va más allá de mí, esto tengo que dárselo al mundo? Cuando hice mi profesorado, yo creo, hice mi profesorado más para mejorar mi práctica y porque como que me interesó, y cuando ya me metí de fondo al profesorado, yo dije, o sea, esto es algo demasiado valioso, y dije, esto hay que Ujú. compartirlo, porque es como que tienes algo tan lindo que dices, no hay manera en que me lo quedo solo para mí. Y ahí empecé a dictar clases, primero en Procter, después en Lima Yoga, en las mañanitas, a las 6:30 antes de irme a la oficina, después de la oficina, obviamente que tenía unos días larguísimos, eh, pero sentía que le daba un poco más de sentido a mi día, porque ya mi trabajo, por más de que le daba vueltas y vueltas para encontrar algún tipo de sentido, porque decía, tiene que esto funcionar, ya no lo lograba.
Y lo loco es que a veces pasa, cuéntame si fue tu caso también, que un día normal de oficina uno termina cansada. Pero un día normal, dando yoga en la mañana, dando yoga en la tarde, o lo que sea tu propósito de vida, en el caso de quienes están viéndonos, terminas recargada. O sea, terminas y dices, qué rico lo que hice, llegué cansada a dar mi clase de yoga, salí feliz. ¿Te pasó algo parecido? Como ese contraste entre el trabajo que me recontra cansa y esto que me encanta. Literalmente, yo decía como que no puedo estar gastando mis 8 o 10 horas y que salgo sin energía y drenada, o sea, cero energía, como que decía, en eso estoy gastando mis días, como que eso era lo que me hacía cuestionar, ¿no? Y ahora cuando dicto clases de yoga, de hecho hay días en que digo, uy, qué pereza irme en la bicicleta a dar clases, pero claro, voy porque cumplo con mi deber, pero salgo de esa clase y digo, Dios mío, esta clase es para mí, o sea, yo soy la que me sano en la clase, o sea, más allá de todo lo que entrego, literalmente digo, esto es terapia para mí. Y Cien entonces, por ciento, qué rico. Y como dice Jimena de Yoga by Jimena, se te va el cansancio en una al enseñar yoga. Y claro, las tres hemos pasado por vidas corporativas y por vidas de yogi. Y cuando estás sentada viendo a tus estudiantes en la postura final, ellos relajándose y tú sentadita viendo a esas personas que has tocado de alguna forma, dices, esto me está llenando a mí el combustible energético, espiritual, mental, totalmente, totalmente. Como tú dices, la clase la reciben ellos, pero hay mucho de eso que nos llevamos nosotros cuando damos una clase de yoga, cuando estamos en propósito de vida. Lo que has dicho me ha encantado, José, que no te podías quedar con eso y por eso a mí me gusta llamar el propósito de vida el regalo que venimos a darle al mundo. Y ese regalo no te lo puedes quedar. Y muchas personas por miedo saben lo que quieren hacer, saben lo que quieren dar y suelen decir que no lo saben porque les da miedo dar ese regalo, porque piensan que no está bien envuelto, porque piensan que no va a gustar, porque piensan que si lo dan se van a quedar sin nada. ¿Tú en qué momento dijiste, ya llegó el tiempo de hacer un corte, renunciar a un trabajo seguro y dedicarme a esto? no sé en qué momento fue así como el día puntual, pero sí sé que, bueno, primero un poco cuando te busqué a ti, yo ya sabía, ya tenía este ruido, yo tenía miedo, pues, ¿no? Porque tenemos miedos entre que te la tienes que creer, entre que quizás pasas de vender productos a tú ser quien, como que, ¿me explico? Ya no es una afeitadora que vende, sino es tú te pones ahí al Tu marca frente. personal, claro, tu regalo, sí. Y, y entonces creo que ahí cuando conversé contigo, eh, me acuerdo dos cosas, como me acuerdo latente cuando tú me dijiste, agradece todos estos años como porque han sido la inversión que te van a permitir como invertir en ti ahora. Y creo que es un proceso, ¿no? Donde te vas dando cuenta y vas viendo para atrás y dices, claro, todo tiene sentido como paso por paso. Y lo segundo, cuando tú me dijiste, ok, cómo sería tu día ideal? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo quieres que sea? Y yo nunca me había preguntado. Y de hecho, Wow. cuando no toco la pantalla, como que se bloquea el celular. Entonces, por eso estoy de repente como ya. Ah, cuando te viene Y, un, ya, ok, ok, y, y, no te preocupes. y cuando tú me preguntaste como cómo sería tu día ideal, para mí eso fue como, ¿cómo te voy a decir eso? O sea, tengo que trabajar, ¿me explico? Y te dije, no, me gustan las mañanas lentas, me gusta esto, me gustaría hacer esto. Mañanas Y tú me lentas, dijiste como, claro. por qué no lo podrías hacer? Y ahí yo dije, claro, ¿por qué no lo podría hacer? Como, ¿por qué me obligo? Tenía una creencia súper limitante, pues, ¿no? Este, pero ahí fue cuando empecé a decir, claro, sí puedo, ¿no? Y ahí cuando empiezas tú a cuestionarte tus creencias y decir, bueno, sí, si esto es lo que quiero, ¿por qué no lo puedo, por qué no voy a poder? Y ahí ya decidí, dije, bueno, esto tiene, contigo fue, dijimos que tiene fecha límite, ¿te La acuerdas? fecha, le No pasa ponemos nada, fecha, sí. no va a ser de un día para otro, pero pongámosle fecha, unos meses, y ahí ya, pues uno hace también su plan. Y Y ahí es eso, finalmente es decir, ¿dónde corto este círculo? ¿Dónde corto este loop? ¿Dónde decido parar con esto? Porque si no, nadie más te lo va a decir, nadie, o bueno, o te lo pueden decir cuando llega el punto en el que ya te desinspiraste tanto que te dicen, mira, amiga querida, estamos invitándote gratamente a que te retires de la empresa y no queremos llegar a eso, evidentemente. Entonces es tomar la decisión por opción y no por obligación. Tomar la decisión por opción cuando aún es una opción, cuando aún el cuerpo no ha, sabes, reventado por completo a nivel de estrés, cuando aún nadie te ha dicho, mira, mejor ya vete de acá. Tomarla como opción
porque ahí tenemos la posibilidad de crear la vida que queremos generar. Uchi dice las mañanas lentas y el tiempo fluido, definitivamente. Y dice Julia, yoga, arte, me recarga compartir yoga. Y es así, cuando damos lo que queremos desde el corazón, no hay cansancio, no hay momentos en los que sintamos que no vale la pena. Obviamente, como bien dice José, hay días en los que uno dice, igual, tú procesos, nos recargamos y volvemos. ¿Cuál dirías Sí. tú, José, que es tu propósito de vida? Y sabes, y solamente quiero agregar una cosita y ahora te Sí, respondo eso. lo que Yo quieras, también antes por favor. decía, yo soy cero creativa. Yo decía, yo tenía esta cosa como yo soy cero creativa, por más que trabajaba en marketing, como que no creía que yo podía crear algo más allá de lo que Wow. hacía en el día a día. Y ahora como que literalmente se me vienen ideas y digo, ah, y esto, y esto, y esto, como que estás en un estado de creación constante, que se te vienen ideas porque es como que se te abre, como que ves de otra manera, ¿no? Es muy loco. ¿Y por qué crees que pasó eso? ¿En qué momento se destapó la creatividad o era la creencia de que tu creatividad, o sea, que eres eficiente a nivel laboral, pero no tienes que ser creativa porque es un trabajo gerencial? ¿Por dónde venía el no sentirnos creativa? Te lo digo porque a mí me pasó 100% que yo decía, creatividad es pintar. Y mucha gente de esta comunidad también tiene esa creencia acerca de sí misma. Y por eso, cuando hemos hecho el match con Menta Days, con esta artista que se enfoca en reinventar tu creatividad, muchas personas de esta comunidad han conectado bastante con esa alianza. ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Dónde estaba y por qué apareció? Es que era literalmente lo que te enseñan. Si no eres artista, no eres creativa. Desde chiquitita, ¿no? Del colegio. Pero realmente la creatividad es crear. Literalmente crear. Una palabra, ponerla allá afuera. Desde eso. Entonces, primero el concepto de creatividad que nos limitamos, ¿no? Muy bien. Y después, siento que cuando estás como queriendo, o sea, desde tu propósito, como tú lo dices, todo el rato es, ok, ¿cómo lo mejoro? ¿Y cómo hago esto? Y entonces, ¿qué más puedo entregar? Y, una persona te pregunta algo sobre, la respiración, hagamos un taller para enseñarte sobre esto. Entonces, como que todo el rato también cambia un poco el mindset, pues no estás pensando en quiero vender más como antes, sino que estás realmente, si es que tú estás realmente pensando en cómo aporto y cómo agrego más valor, porque ese es ¿cómo puedo ayudar a una persona? Porque tú termina el día y dices, si ayudé a una persona a que aprendiera a respirar y diera 3 respiraciones en el día, estoy pagada, ¿entiendes? Entonces, como que desde ahí vienen muchas cosas, siento. Y es una satisfacción cuando tú sientes que tocaste la vida de alguien que ellos pienso que nunca me la dio el mundo corporativo. ¿Tú sientes que en el mundo corporativo no se puede ser feliz? ¿O cuál es tu punto de vista? No, ¿Quiénes mira, sí, quiénes no? a mí me pasó porque yo me aferré al mundo corporativo y decía, yo no, esto es lo que trabajé, esto es lo que mi familia, como que me explico, tenía muchas cosas ahí de cómo voy de hacer esto a irme a dedicar al yoga, como que para mí fue todo un proceso. Y lo intenté, ¿no? Y lo intenté, y yo veía gente muy feliz en la oficina y decía como, ¿cómo él ama tanto su trabajo? Y yo no, y entonces yo decía, bueno, hay gente que sí lo ama y es feliz, porque realmente los veía vibrar, y yo decía, Ujú. bueno, quizás no es para mí, y ya está, no sé, ahí ya no entré, pero yo intenté igual, de repente sí tuve satisfacciones, por ejemplo, cuando era jefa y cuando ayudabas a tu equipo y meterle ahí algo de cultura y como que cómo ibas mejorando ciertas cosas, pero siempre era como un agregado, ¿no? No era el core, no era el centro. Totalmente, y sí, yo estoy en ese mismo punto de vista porque cuando veo el programa de Encuentra tu propósito de vida, hay personas que se dan cuenta que no es que tienen que renunciar y ponerse a ser emprendedoras, sino simplemente ver su trabajo actual con otros ojos, o cambiar de empresa, o cambiar de departamento, o cambiar de industria, pero que sí les gusta esa estructura corporativa, ese manejo de día a día, y está bien.
Hay personas que me dicen, ¿cómo te contratan las empresas para que des charlas? ¿Tú le dices a todos que renuncien o qué? O sea, como que, ¿cómo vas a poder llegar a una empresa a dar una charla si es que tú lo que propones es propósito de vida? Es que propósito de vida no es renunciar. Propósito de vida es mirar hacia adentro, darte cuenta cuál es tu regalo y dónde lo puedes ejercer de la mejor manera. A veces ese regalo se ejerce a través de una corporación y a veces es necesario salir de una corporación para poder hacerlo a tu forma. ¿Cuál es tu forma Tal de cual. hacerlo, José? ¿Qué haces ahora? Bueno, hoy día yo siento que es el ponerme al servicio de otros, ¿no? Y desde la escucha, la presencia, desde el acoger, y claro, no lo voy a decir es yoga, porque son muchas cosas, ¿no? Muy Eh, bien. pero para mí es eso, es el estar al servicio de personas que creo que también, como he tenido un camino tan largo de desconfiar de no confiar en mí misma, de no ver mi poder personal, y lo veo en todo el resto, ¿no? Y me encanta el poder mostrárselo a las otras personas y ser la cheerleader de todo el mundo y Uf, mostrarles. Y entonces eso me llena, el poder acompañar al resto en sea lo que sea, ¿no? En cualquiera sea la circunstancia. Entonces, eso me ha llevado a, ok, y el profesorado de yoga, el profesorado de meditación, porque desde la meditación también se puede hacer mucho. Ahora en el curso de coaching, porque desde el coaching también tú estás se puede hacer siguiendo una certificación de coaching ahorita, ¿cierto? sí, de Como el coaching siguiente psicológico. complemento de tu propuesta, exacto, exacto, Sí. qué espectacular. Así que eso Y, es al final poner ese granito de arena pero para que las personas se encuentren también con ellos mismos, no se vean. Creo que va por ¿Y qué ahí, ¿no? sentiste, qué sentiste ese primer lunes en el que ya no había que ir a la oficina? Me sentí sin papá, ¿sabes? Huérfana Ahora, ¿a y quién le importa si me despierto y no me despierto? Eso me pasaba a mí. Como que me puedo quedar acá y nadie me va a decir nada. Qué loco. no, y era como el seguro de vida, el seguro de salud, como que salir de una me pasó mucho claro, tenía todo, si algo me pasaba, tenía todo, todo un, digamos, como todo este círculo de confianza o de soporte, ¿no? A mí Sí, me pasó que sí. estaba en Perú y tenía que sacar también el carnet de extranjería, que lo había sacado con el trabajo, renovarlo, antes Procter te lo hacía todo, ahora era, ok, anda y hazlo tú, entonces como que me sentí, en un momento dije, Nos wow, querían mucho en la oficina, claro, te querían mucho en esos aspectos. Yo me acuerdo que cuando yo sacaba mi visa americana y llevaba la carta de Procter, era como que todos los años que quieras tuve tu visa americana, o sea, no hay problema. Y esta vez que me tocó ir yo sola, yo decía, Padre nuestro, que estás haciendo por favor que me acepte la visa. Claro, hay mucha cajita, mucha burbujita de cristal en las corporaciones, sobre todo en corporaciones tan grandes como esa, y eso hace la decisión mucho más difícil de decir, bueno, salgo de esta cajita de cristal a estar en mi espacio nuevo que ni siquiera sé de qué es aún. Entonces ese primer lunes te sentiste sin papá y ¿qué hiciste? nada, ahí fue como ya, siempre estuve segura de la decisión, ¿no? Como creo que eso es súper necesario, el tomarla con mucha seguridad. Este, porque si no, claro, si te empiezas a dudar y decir qué hice, como que eso no ayuda a nada, ¿no? Pero siempre tenía esa certeza de que esto es lo que quiero, esto es lo correcto, de que no va a ser fácil, sí, pero creo que esa certeza interna y el haber hecho bastante trabajo personal te ayudan a sostenerte cuando ya no tienes lo externo que te sostiene, ¿no? ¿Y cuál fue tu momento de decirle a la gente? O sea, ¿cómo fue que lo verbalizaste, chicos, voy a renunciar porque voy a ser profesora de yoga? ¿O qué les dijiste? No, no, es que, bueno, renuncié, me fui a una startup, como que me fui, no me fui moviendo sutilmente, ¿Ya? porque Una soft transition. necesario. Y dije, bueno, sabes que cuando lo conté y al gerente general y a mi jefe, todo fue como, José, qué chévere, porque ya todos sentían y medio que conocían, ¿no? Era como algo, no fue algo como que nadie lo entendía, sino que era obvio, se veía venir, qué lindo que estés siguiendo lo que te apasiona, entonces fue también súper reconfortante eso, como el apoyo de todos diciendo, qué lindo, porque en verdad era
no te voy a intentar convencer de lo contrario porque sé que estás haciendo lo que quieres y lo que te va a hacer feliz. Entonces Qué maravilla. era lo que había que hacer, ¿no? Había que armarse de valor. Creo que eso es lo más, lo clave es armarse de valor y confiar en ti y en lo que tienes para entregar y que si lo sientes es por una razón. ¿Y hoy qué haces, José? Bueno, estoy estudiando para ser coach, termino en marzo. Eh, Buenísimo. Creamos con mi hermana en la pandemia un Revolution Yoga, que es un estudio de yoga digital. En verdad Me encanta. empezamos como blog porque a los dos nos encanta escribir. Y ella está en Chile y yo estoy acá. Mi hermana trabaja en Nestlé, o sea, es la misma historia, pero ella está en Nestlé. ¡Wow! Ella es un año más grande que yo, entonces somos súper cercanas y nos encanta escribir y compartir como muchas reflexiones internas. Entonces creamos Revolution en la pandemia para hacer los blogs. Ahí empezó a pasar que hay gente que empieza a resonar contigo, pues entonces, yo quiero saber un poco más de yoga, una clase, y ahí empezamos a crear como esto ya, ok, lancémonos y demos clases privadas, y entonces ahora estamos con Revolution vía digital, dando clases de Zoom, estamos planeando talleres, todo para principiantes, como nuestra idea es traer el yoga al día a día, más como una herramienta para tú poder vivir tu día a día, ¿no? Y no que te tengas que salir y esto de que el yoga es como irte a meditar en una montaña, sino como que traerlo como una herramienta que te acompañe, que te ayude a vivir una vida mejor, que fue un poco lo que nos pasó a nosotras. Eh, y entonces estamos en eso, y se llama Revolution Yoga porque creemos en esta revolución interna. Una vez Me leí, encanta. cuando estaba como medio en mi búsqueda de sentido, un libro de Danielle Laporte, que es como una coach gringa, y ella hablaba de las evoluciones y las revoluciones. Decía que las evoluciones eran como pasitos, ¿no? Como pequeños cambios. Las revoluciones son estas que son giros mucho más agresivos, 180 grados, que te cambian tu manera de ser, que cambian, que generan como estas transformaciones. Y desde ahí como que se nos quedó el nombre. Y esto fue hace como 3 años. Y lo veíamos y era ya. Ah, wow. Ok. Nuestro estudio de yoga va a ser Revolution Yoga. Nuestro estudio de yoga va a ser Revolution. Y era una idea, ¿no? Y entonces poco a poco la fuimos trayendo al plano físico y la vas creando. Y ahí es como que dices, wow, en verdad sí puede pasar. Esto que yo soñaba, lo puedo ir creando. Y Y qué espectacular, José, que Ignacia, tu hermana, está en Chile y tú estás en Perú y hacen un estudio de yoga virtual. Y yo ni siquiera, yo juraba que ella estaba ya en Lima por alguna razón de la vida. Y mira, qué maravilla que además genere una unión entre ustedes en un plano distinto. Y aquí hay otro Benavente más, la persona se llama Luis Benavente, me dirás ahora quién es. Dice María José siempre ha sido muy segura en sus decisiones. ¿Quién es mi Luis papá, Benavente? mi A mí me papá. encanta lo máximo. ¿Qué dijo tu papá cuando le contaste de este cambio? Bueno, qué buena pregunta. Mi papá siempre ha sido como el más orgulloso que yo trabajaba en Procter. Él era el más orgulloso y de hecho al día de hoy yo le digo, como yo llegaba a su casa una vez, me acuerdo que estaba muerta una semana, yo decía, quiero renunciar, no aguanto, yo solo quería llorar. Y mi papá me decía, estás en una muy buena empresa, el esfuerzo vale la pena. Papi, te quiero. ¡Qué Bueno, bello! y a mí me daba rabia, yo decía, no quiero estar trabajando aquí. Ya, bueno, y entonces, para él ha sido un aprendizaje igual que para conmigo, ¿no? De repente, él cero acostumbrado al yoga, pero lo bueno es que creo que cuando lo haces desde también algo súper verdadero, como que todos alrededor tuyo lo ven y dicen, bueno, si es que te apasiona tanto, te apoyan, pues, ¿no? Porque viene desde un lugar muy de verdad. Entonces, siempre, por suerte, siempre todos me han apoyado en mis decisiones, aunque a veces han sido locas, pero sí. Y mira qué mayor muestra que tu papi esté aquí viendo el que cuentes esta historia ya desde otra perspectiva. Y es muy loco porque el último que se enteró fue mi papá. Yo ya había renunciado hace semanas y después fue que le conté porque dije, si yo le cuento antes, no sé qué pueda pasar. Y claro, me va a decir de todo porque, claro, la generación de nuestros papis han hecho carreras, probablemente en la misma corporación. Mi papá trabajó 33 años en IBM. Para él que su hija dejara Procter y se volviera profesora de yoga era como,
la muerte. Como, hijita, yo ya llevaba 2 años dando yoga, me decía, ¿cuándo haces tu posgrado? No voy a hacer ningún posgrado, papá, no voy a hacer nada de eso. Y claro, después llega el día en el que ya yo dando clases en los parques y haciendo mis clases grandes y todo, iba a acompañarme y un día decide finalmente hacer yoga, hace una torsión, está en la torsión, está tan inspirado que no escucha cuando yo digo que tuerzan para el otro lado y yo digo, nada, le dio un infarto, se quedó ahí, pobrecito. Y era que estaba súper relajado y súper contento ahí. ¿Cómo puede migrar ese amor de los que nos quieren bien, de querernos proteger en un camino seguro y luego convertirse en nuestros primeros pues apoyos o fans de estos caminos locos por los que vamos aprendiendo, ¿no? Me encanta, me encanta. Y Creo están que aquí muchas caritas felices, muchos abrazos. esas chispas creo que se comparten, ¿no? Y no solamente se genera una transformación en ti, sino en todos los que te rodean también. 100%. Aquí dice Cami, José es lo más. Con la pasión que tiene, lo que haga va a ser bien hecho. Te quiero, amiga. Qué linda. Isa dice manifestación purita. Sí, lo que hiciste con el tema de Revolution Yoga es manifestación pura. Muchas veces nos olvidamos que todo lo que existe primero fue idea, que todo lo que existe primero se creó en nuestra cabecita y en nuestro corazón y luego se creó en el mundo material. Y a veces pensamos que los creadores son personas especiales, particulares. No, todo el tiempo estamos creando, solamente que no siempre nos lo creemos, pero todo el tiempo estamos creando. José, ¿cuál es la mayor diferencia entre tu vida corporativa y tu vida de ahora? Yo te diría que soy feliz. Eh, sí, y antes como que, y yo lo decía, yo soy infeliz y mis amigas me decían, pero si tienes la vida perfecta y yo, sí, pero siento algo adentro mío que, un vacío, algo que necesito seguir buscando porque no soy feliz. Y lo sabía y sentía la ansiedad, lo sentía. Y hoy día no necesito nada, o sea, sí necesito obviamente cosas, pero es como que lo que siento adentro creo que es plenitud, felicidad, y esa es la diferencia, ¿no? Y no me arrepiento para nada, o sea, soy demasiado agradecida del camino, de haber vivido todo esto, y vivo en gratitud, en verdad, es increíble. Ahora, no, Y a no es veces que digo que vivo en una nube feliz todos los días, sí, obviamente que me enojo, justamente a eso obviamente que iba. hay días malos, hay enojos, pero esa felicidad o calma o certeza interna es la diferencia. Y eso no tiene precio. Finalmente, el encontrarlo temprano en nuestras vidas, porque hay personas que terminan su vida terrenal y nunca se cuestionaron nada, o personas a las que les llegó en un momento ya de retiro, de pensar en los 60, en los 70 años, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora que soy libre? Qué regalo el que podamos encontrarlo temprano en nuestras vidas para poderlo exprimir al máximo, entregarlo al máximo y disfrutarlo al máximo. ¿Cuál ha sido como que el momento de miedo? Así que tú digas, bueno, en este momento no estoy muy segura, cuando fuiste a la startup y luego la dejaste para dedicarte a esto, ¿en qué momento hubo así como que dijiste, esto es más, más peligroso de lo que me imaginaba? No, yo creo que cuando empecé a dar clases de yoga, como me moría de miedo como ir y no tener alumnos, esos momentos cuando empecé a dictar, una vez tuve una clase, de hecho fue que tuve como 25 personas en la clase y yo decía, wow, ¿cómo voy a dictar una clase para tanta gente? Obviamente que la gratitud después es inmensa, Pero es pero esa, intimidante. sí, pues tú tenías mucha validación por 8 años de lo que hacías y claro, pero el también irte a hacer algo nuevo, donde todavía no sientes tanta validación, ni siquiera, o sea, ni personal, porque a mí me costó mucho como también validarme en eso y ahí sentí como, wow, wow. Es Y fuerte, es muy fuerte. Y dice Yanela, por ejemplo, lo que hablamos un ratito atrás, que tú no es que estabas mal en Procter, te iba excelentemente bien toda tu carrera, y el paso menos fácil es dejar todo cuando todo va bien. Porque, claro, estábamos muy bien, pero no felices, pero muy bien. Y la gente desde afuera veía estas vidas y decía, tienes el sueldo, tienes el prestigio, tienes la empresa, tienes gente, porque lo único que yo puedo decir que extraño es la gente que dejé en ese camino. Lo que realmente yo puedo decir, wow, qué calidad de gente,
95%, 99%, qué calidad de gente la que hay en esa empresa, qué valores, qué forma de ver la vida, qué compañerismo, pero cuando todo va bien, ahí es cuando más cuesta tomar la decisión. Hoy, ¿qué le dirías a la José de hace 5 o 8 añitos atrás? Mira, y ahí solo agregando lo anterior, yo por mucho tiempo decía, ay, ojalá me voten, porque quiero, o sea, qué fácil sería, ¿me entiendes? Como que sería tan fácil, ¿no? Claro, No que me como que yo empujen a salir saltar, porque yo no voy a decidir. yo no voy a ir a saltar sola, sino que me empujen. Pero bueno, tampoco me hubiera sentido bien no dando el máximo como para que pasara eso, pues, ¿no? Y lo tenía muy Pero claro. hasta ese pensamiento llega al cerebro cuando uno dice que yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Wow. No, porque uno no cree. Y qué le diría a mí yo de hace 5 o 7 años es que ojalá pudiese ver su luz, pues, ¿no? Porque en ese momento uno no, y lo que hablábamos la otra vez en el chat, como que crean en su luz, porque en ese entonces no la veía, no creía en mí, no creía en mi luz, no creía que podía ser posible lo que quería hacer. Tú y yo coincidimos en ese pensamiento y lo que mencionas del chat, ¿no? En estos días José puso en sus stories un fragmento del libro De vuelta al amor de Marianne Williamson y las chicas que han tenido sesiones conmigo, que han estado en los programas de propósito de vida, saben que una de las cosas que a mí más me marcó fue leer ese poema de Marianne Williamson en el que ella dice, nuestro mayor temor no es nuestra oscuridad, nuestro mayor temor es nuestra luz. Nos solemos achicar para que nadie se sienta amenazada por nuestro brillo cuando no sabemos o no entendemos que lo mejor que podemos hacer es brillar y darle el permiso a otros de poder brillar al vernos brillar a nosotros también. Y eso a mí me movió un montón. Yo cuando vi que tú pusiste algo como que ahora que releo esto, sigo dándome cuenta todo el sentido que tiene. ¿Por qué crees, José, que nos da tanto miedo brillar? Uf, muchas razones, ¿no? Pero puede haber mucho de educación, de cómo nos educaron, desde niñas quizás, quédate calladita, no hagas mucho ruido, el miedo a la crítica, a la exposición, el brillar requiere que muestres tal como eres, ¿no? Tu autenticidad, y quizás a veces al no ser igual que todo el mundo, como no seguir a la manada, te puede dar también como decir, estaré bien yo. Creo que viene tan mucho, son miedos internos, creencias, juicios que se nos van creando inconscientemente, no a propósito, y que hay que empezar ahí a decir, este juicio es verdad o es mentira, cambiarlos y intercambiarlos por otros, ¿no? Por otras creencias. Yoga es que te pueden contactar, que pueden conocer las clases que tienen Ignacia y tú. Son clases de yoga, son clases de meditación. ¿Qué es lo que ofreces a través de Revolution Yoga? Sí, y estamos y felices de que vengan con nosotros a probar una clase, o sea, de verdad que muy abiertos a las necesidades de cada uno, ¿no? Como seres individuales. Hoy día estamos ofreciendo horarios con distintos tipos de clases, unos más para principiantes, otros más avanzados. Estamos recién empezando, así que queremos crear talleres. Dentro de la clase incluimos meditaciones. Los domingos vamos a dar clases gratis por el Instagram Live, también como más para principiantes, pero ahí vamos conectando con las necesidades de cada una de las personas también. Me encanta. Y también algo que mencionaste acerca de las clases de yoga que dan ustedes, que no es como que tienes que ser este yogi, esta persona súper espiritual, súper calmada, súper dejar tu vida, no, es para el yogi urbano, ¿no? Para la persona que busca esa paz, esa Sí, conexión, y sigue con su vida de día a día, pero quiere esta herramienta de una forma accesible, cero esotérica, enredada, que a veces estos temas espirituales llegan a nosotros encapsulados en mucho mito, mucho misticismo, mucha lejanía. Hay personas a las que yo les digo, ay, tienes que meditar. Es como que una pared, como que yo no medito, yo no soy monje. No,
meditar, respirar, conectar con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, eso es yoga y eso lo podemos hacer todos. Por eso me encanta tu approach, tu forma de llevarlo. ¿Qué mensaje le darías a las personas? Y con esto vamos a ir cerrando esta conversación, José, a las personas que están todavía en un trabajo que les deja un vacío en el alma, que hace que se marchiten cada día, pero que tienen todavía ese miedo de empezar a mirar hacia adentro y empezar a tomar decisiones. Les diría, creo que lo mismo que le diría a mi yo de hace 5 años, pero que no por nada están sintiendo ese vacío, que ese vacío tiene un Mm, nombre, ¿no? Y que puedes tratar de callarlo y quizás lo callas con distracciones, un cambio de rol, un esto, lo otro, pero al final son simplemente distracciones y va a llegar un momento en que lo, el salto va a haber que darlo y un poco buscar cuáles son los miedos, ¿no? Y un poco desafiar esos miedos para llegar a creer realmente en que son capaces de darlo todo, ¿no? Y darlo todo. como siempre me decían a mí, si en Procter te va increíble, imagínate haciendo lo que te encanta, te va a ir todavía mejor, y además que es mejor, ¿no? Que no lo limitemos a solamente el sueldo mensual. Oh, Este, totalmente. eso les diría. Y bueno, lo mismo que me dije a mí, intento, un año me equivoco y si no me va bien, bueno, ya Y no está. pasa nada, exactamente. Muchas veces pensamos que es o blanco o negro, que también es otra mentalidad del mundo corporativo. Es como que A o B, esto o lo otro. Cuando hay un arco iris hermoso de cosas que pueden pasar y combinaciones que puedes crear y vida que puedes idear de cero. Y una persona que quiero mucho, Claudia Romero, siempre dice, si no hay la oportunidad, yo la invento. Si no hay la oportunidad, yo la invento. Y es esto, es inventar estas nuevas formas de vivirlo, porque lo más importante es que transitemos esta vida felices. Eso es. Y me encanta verte tan contenta, José. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No, te agradezco este espacio. Me sigo remontando a nuestras sesiones de hace un año y medio, creo. Eh, Así que nada, te agradezco. Me ha encantado que estés en mi camino, estar en tu camino. Y bueno, la gente que se conectó, muchas gracias por estar aquí escuchando la historia. Si es que resuena con ustedes es porque está adentro de ustedes todo eso. No soy yo, sino es algo adentro de ustedes mismos. Y eso. Sí, no es A o B, no, nada es determinante, siempre se puede volver atrás también si es que no te gustó, entonces un poquito más de ir y probar y, y ver qué sale, ¿no? Y ver qué sale, y siempre en ese ir y probar, lo que sale es bonito. Gracias, José, gracias, chicas, de verdad, un beso inmenso a todas y a ti, mi José hermosa, seguimos en contacto, ya saben, Re-Evolution Yoga, a través de ese Instagram es que encuentran a José y a Ignacia para las clases de yoga, meditación, respiración, talleres, y muy pronto Bueno, coaching también, porque José está en todo este proceso de generar esta herramienta integral para que puedas seguirle dando tu regalo al mundo. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Chao, mi José, y nos estamos viendo. Chao. chao.